Siempre Sol, sexta temporada. Vamos a saludar a un amigo de la casa, es economista y director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, cuya sigla forma CELAC, para compartir con nosotros la última encuesta de opinión pública realizada por el CELAC sobre el panorama político y social en la Argentina en plena pandemia. Alfredo, muy buenos días. Daniel Tonietti y Raúl de la Torre te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué decís? Bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, encerrado, trabajando, como me imagino, como muchísima gente. Bueno, recién salida del horno. Ayer la mandaste por la noche, esta encuesta de CELAC. ¿Qué resultados arrojó? Pues hay grandes consensos, se contrastan muchas hipótesis que uno podría imaginar, que estamos en un periodo de incertidumbre, que lo habíamos conversado alguna vez. Hay un 42% de la ciudadanía argentina que elige esta sensación por encima de cualquier otra, ni positiva ni negativa, y eso era previsible. Hay un gran acuerdo en la gestión del presidente Alberto Fernández, en tanto la evaluación de la gestión frente a la pandemia como en su propia imagen. Todo está girando en torno al 80%, e incluso, aunque eso es un ejercicio un poco no tan real, pero para que pudiera uno analizar la fidelidad, el tema de si estaría dispuesto a votarlo, estamos casi en 2/3 que muestran fidelidad. Yo no diría una lectura directa e inmediata en términos de voto, porque no hay ese escenario electoral, pero sí hay un gran acuerdo en que la gestión está siendo correcta. Como siempre puede haber sus puntos más débiles, pero sí lo hay. Y luego el otro aspecto que nos llama la atención son los grandes consensos respecto a temas que se discuten acá en la Argentina. El impuesto a las grandes fortunas es una mayoría abrumadora, el 75% aproximadamente, que deja claro que sí, que están de acuerdísimo en que exista un impuesto a las grandes fortunas. ¿75 dijiste? 75%. Sí, que además está en consonancia con otra pregunta que hacemos, que es si los argentinos y argentinas deberían de aportar por igual frente a esta situación, o deberían aportar más los que más tienen. Y ahí el valor gira en torno al 80%, que deciden claramente que sí, que deben aportar más los que más tienen. El rol del Estado, por ejemplo, si el año pasado lo teníamos en un 70% aproximadamente, hoy piensa la ciudadanía argentina que en un 90%, que el Estado debe tener un rol protagónico en dirigir e impulsar la economía. Creo que son grandes consensos en torno al rol del Estado. Incluso, por ejemplo, la intervención de las clínicas privadas. Nos ha sorprendido el dato que también 3/4 partes de la ciudadanía argentina consideran que son tiempos para intervenir directamente en las clínicas privadas y poner al servicio de ese derecho básico, esencial, que es la salud. Creo que, bueno, eso es una primera vista, insisto, de cuestiones que yo creo que estaban en discusión encima de la mesa en la Argentina. Estamos hablando con Alfredo Serrano, es el economista y director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Me gustaría, de lo que acabas de decir, empezar a profundizar algunas cuestiones. Ya te lo adelantó recién Rulo conversando, pero llama la atención, quizás nos sorprende, pero uno habla desde el sentido común, ¿no? Desde un instrumento más científico, como es un estudio de opinión pública, que la posición mayoritaria a favor de gravar las grandes fortunas en la Argentina. Abrumadoramente mayoritaria, ¿no? Eso sí. Creo que es lo que llama la atención. Entonces, 3 de cada 4 argentinos estarían a favor, ¿es así? Sí, tal cual. Y de hecho además tiene cierta sintonía con el resto de preguntas, que es lo que habitualmente siempre hacemos en nuestra propia encuesta, es evitar que una pregunta salga como aislada del resto. Si uno observa, como te decía, el resto de preguntas, el Estado debe intervenir, 90, deben aportar los que más tengan, 78, los jueces, no lo he dicho antes, pero los jueces tienen jubilaciones muy altas y deberían reducirla, 85%, o la cuestión de la deuda, si sumáramos los que establecen que hay que renegociar o incluso exigir el perdón, suman el 77%, solo son muy poquitos los que están considerando que hay que pagar la deuda pues con el perfil heredado del gobierno macrista. Uh-huh. Alfredo, ¿pensás que este acompañamiento de la opinión pública va a tener su correlación en la acción política?
para decirlo de esta manera, el estudio de opinión pública que ustedes acaban de hacer revela lo que sucede en la calle. Digamos, puede tener su correlación en el Palacio. Cuando digo Palacio me refiero al Poder Ejecutivo, cuando digo Palacio me refiero a la legislatura, porque todavía ese puente pareciera ser que no está construido con la misma intensidad que acompaña a la opinión pública. Te lo voy a decir de esta manera, son pocos los ministros que han acompañado por caso el proyecto públicamente. Y si lo hacen un poquito, bueno, me parece una idea buena, hay que profundizar sobre eso, pero no es un proyecto por caso que esté acompañado fuertemente por la coalición oficialista. Está acompañado, con tibieza. Yo sí creo que no le queda otra que haya una mayor sintonía de lo que hoy en día son sentidos comunes, grandes consensos, lo que la gente en la calle realmente está pensando, y al final, bueno, la toma de decisión de la política o de los políticos en este momento al actual gobierno. Creo que la sensación que uno tiene después de hacer este estudio con 2.000 casos en todo el país, es el quinto que hacemos en la Argentina en un año, la sensación que tengo es que a veces creo que se escucha demasiado ciertas usinas o ciertas vocerías mediáticas y que no están en la línea, en la sintonía de lo que refleja la ciudadanía. Por ejemplo, el tema del impuesto a fortuna. No sé si es ese el hecho diferencial que probablemente algunos tomadores de decisión, no sé si todo, yo creo que el propio Alberto sí creo que ha sostenido una línea muy concreta con el tema de la reforma del Poder Judicial. Te pongo otro dato. De todos los actores sociales que hemos medido nosotros, los jueces y la banca y los grandes supermercados son los que peor desempeño tienen para la ciudadanía, al contrario de lo que serían científicos u Organización Mundial de la Salud, que serían los mejores valorados. Yo creo que sí hay, la conducción de Alberto y de Cristina, sí, seguramente debe haber termómetros diferenciados por mucha gente. El impuesto a las grandes fortunas es un gran sentido común existente, es más, no hay, o el rol del Estado con respecto a la sanidad, con respecto a la economía. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta, Daniel, Raúl, que desde que pareciera que se ha pasado mucho el discurso de la agenda legislativa, o cuando el presidente fue a plantear allí los ejes, el 1 de marzo creo que era, sí, ha tenido que de alguna manera matizarse esa agenda con la pandemia. Creo que de todo esto va a surgir una suerte de híbrido, algo más de sincretismo entre aquello que se dijo y lo que hoy le toca vivir al mundo y a la Argentina, y seguramente eso forjará una nueva agenda, Alberto, una nueva agenda frente de todos. Y claro, si antes el impuesto a las fortunas era una solicitud, hoy en día yo creo que es una urgencia, pero no porque seguramente sea un tema de justicia, que lo es, sino es porque es un tema de eficiencia. Se necesita recaudar realmente para sostener políticas públicas garantizando un estado del bienestar en muchas dimensiones. Y lo interesante de esto es que esta vez tiene un respaldo mayoritario en la ciudadanía, y además la gente tiene conciencia política, y es interesante, nosotros lo medimos tal cual. Si el mundo no deberá hacer igual, o en cambio vamos a volver a la normalidad. Y la gente en la Argentina, 70-30, cree que el mundo ya no volverá a ser igual después de esto. Hay una conciencia de un momento histórico, y es interesante esto para que también se observe como un campo fértil sobre lo cual establecer pues medidas también diferenciales. Hay un elemento que a mí me surge de las respuestas que recabaron, que me gustaría tener tu análisis también en esto, porque es cierto que hay una tendencia general a creer que el mundo va a ser diferente, lo que no está tan claro diferente para qué lado. Pero en las respuestas que ustedes obtuvieron de este trabajo, lo que se nota es que hay un respaldo muy fuerte, o un reclamo, si querés, muy fuerte, a que el Estado tenga un rol protagónico, pero en serio, pero inclusive un rol avanzando sobre la actividad privada, como puede ser el impuesto a las grandes fortunas, como puede ser el tema de las clínicas privadas intervenidas, digamos elementos que, y aparte con respuestas muy contundentes. ¿Esto cómo lo estás leyendo? Este tema de que si esto es un reclamo de la población, de que asuma el Estado ese rol, que se vaya hacia ese tipo de políticas, como si esto fuera realmente un salto de conciencia, o es otra cosa lo que vos observás en esto, en este termómetro que es la encuesta.
Nosotros mirándolo en cierta perspectiva, insisto, como mirando lo que el año pasado ya medimos 4 veces en este tipo de estudio, percibíamos y siempre dijimos que aquí hay una base progresista de ideas, mayoritaria, en la ciudadanía argentina en relación con el Estado y su rol. Me parece que hemos comparado en Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, en diferentes países de la región, y en Argentina hay un sustrato ideológico progresista muy nítido, y que seguramente el derrumbe, el fracaso del gobierno neoliberal de Macri, de alguna manera empezó a reforzar ese tema que ya siempre estuvo. Yo creo que este momento lo que hace es realzar todavía más, exacerbar la necesidad de una demanda, o mejor dicho, exacerba la demanda de un rol del Estado más protagónico, más presente en la mayoría de las dimensiones, porque es en la clínica, pero también nos preguntamos si se tienen que prohibir los despidos, 80%, si hay que acompañar con ingresos a la gente que más lo necesita, en torno al 80%. Es decir, miráramos por donde miráramos, se le exige un Estado que sea eficaz, que sea firme, que sea protector, que esté al lado de los más necesitados. Yo creo que eso es algo que siempre existió, pero en esta situación de pandemias, al menos en este, como diría el Pepe Mújica, en este mientras tanto, yo creo que se fortalecen esas ideas progresistas y se le exige al gobierno, en el tema de impuesto a las fortunas, que no titubee. Hay un 75% que le está diciendo, incluso el tema de la banca privada, es interesante sentir como los bancos son el actor peor valorado junto al Poder Judicial. A ver, decime cuáles son los peores valorados y los mejores valorados. ¿Me puedes hacer ese ranking, por favor? Sí. Los que están arriba son los científicos y la Organización Mundial de la Salud. Y atento, aquí hay una novedad interesante, y es las empresas de envío, como Rappi, Globo, Mercado Libre, se sitúan más arriba. Es decir, empiezan a tener una valoración positiva, significativa. Yo no sé, ahí es difícil de descifrar. Yo tiendo a pensar que lo que la gente está valorando es a esta persona, mujer u hombre, que está en la calle jugándosela por muy poco, pero que al final te atiende. Hay una revalorización positiva, creo que es un buen momento para abrir ese debate. ¿Quiénes son los que están en la calle? ¿Quiénes son los que ganan fortunas, como el dueño de Rappi, por ejemplo, en Colombia, que es colombiano? Eso es un tema. Esos serían los 3 primeros. Y abajo están, es decir, los peores. ¿Cuáles son los 3 peores? Jueces, con un nivel muy bajo. El Poder Judicial tiene solo una imagen positiva de 20 frente a una imagen negativa de 75. La banca, los bancos privados, 43 en positivo y 52 en negativo. Es un saldo neto negativo. Y los siguientes, grandes cadenas de supermercado, que también tienen un saldo negativo, más por la mínima, pero también tienen un saldo negativo. Esto, si lo miráramos con los análisis que hicimos el año pasado en octubre, que también teníamos los docentes que estaban muy bien valorados, ¿no? El Fondo Monetario Internacional en su momento estaba muy mal valorado. Y te añado algo, Daniel, que para nosotros es muy novedoso, es cómo valora la ciudadanía argentina también las relaciones con el mundo. Y le dimos como 5 bloques, cómo priorizan la gente, qué cree la gente en la Argentina, con quién tiene que llevarse mejor el país. Es curioso porque el primero, por goleada, es Latinoamérica, pero por goleada. El segundo es Europa, la Unión Europea, pero atento aquí, que es un dato para mí muy significativo. El tercero es China, muy por encima de Estados Unidos. Es decir, hay 11 puntos de diferencia, que no son pocos, es una distancia grande, de cómo la ciudadanía argentina considera que es más prioritaria la relación buena con China que con Estados Unidos, que estaría casi el penúltimo. Detrás estaría Rusia, que sí se queda en el último vagón, al menos en el imaginario de la gente. La última pregunta por mi parte, estamos hablando con Alfredo Serrano. ¿Hicieron un estudio sobre intención de voto, más allá de que no hay un proceso electoral en el corto plazo? Sí, pero solo lo testeamos directamente con el presidente, dado que no era difícil. ¿Qué intención de voto si las elecciones fuesen? ¿Cuánto? 65%. O sea, o sea, si las elecciones fuesen el domingo que viene, Alberto Fernández obtendría 65 puntos. Y tal cual, de hecho, preguntamos, tal como lo está diciendo, si las elecciones fueran inmediatamente, y además está acorde, hemos mirado imagen de dirigentes, ¿no? Desde Macri hasta Larreta, hasta Axel, al propio Alberto, incluso, ya te doy la primicia también, no lo hemos publicado, pero te lo digo a ti, para que no nos escuche nadie, a la propia Patricia Bullrich, que tiene una imagen negativa muy elevada, un saldo neto negativo en imagen,
Pero si uno observa, por ejemplo, Macri es el que peor saldo tiene negativo, es 25-75, y Alberto está por encima del 80% en imagen, y claro, la fidelidad, lo que te das cuenta es que el arco opositor está muy fragmentado, y eso es interesante analizarlo. No solo tiene que hablar de la heterogeneidad dentro del Frente de Todos, sino cuando miramos con lupa los comportamientos en clivajes ideológicos, no existe una oposición monolítica, ni mucho menos. Bien, a ver, Alberto tiene 65% de intención de voto, Macri tiene 75 puntos de imagen negativa. Tal cual, exactamente, esos son los números. Muy bien. Pregunta, curiosidad, contestame si podés o no podés. Esta encuesta con los detalles, ¿se va a llegar a manos de Alberto Fernández? Te lo voy a contestar diplomáticamente, digamos que sí. Digamos que sí. Bueno. Alfredo, muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros, como siempre. Alfredo Serrano es economista, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Vive acá en la Argentina hace muchos años, sí. Con su mujer. Español, que es argentina. De origen. Sí, de origen español. No le digan gallego. Porque no, tengo entendido que es... ¿De qué región? Creo que es andaluz. Pero no le digan gallego, le dicen gallego y se le para los pelos. Bueno, acá le decimos gallego a todo. Pero tiene que entender. Claro, le decimos gallego a absolutamente todo. Cuando hay catalanes, hay vasco y demás. Bueno, interesante, ¿no? 65 puntos de imagen. Creo, a ver, un detalle que me olvidé de que soslayé, que pasé por alto. La CELAC hizo un estudio de opinión. Bueno, nosotros venimos entrevistándolo. Además, este programa ha sido testigo directo. La CELAC fue casi una de las pocas consultoras que acertó o que tuvo muy cerca la proximidad en el resultado que sorprendió a todos, que fue el resultado del 11 de agosto del año pasado en las primarias, sí, cuando fue electo Alberto Fernández. Había que acertarlo ese. Ese había que acertarlo. 15, ese sorprendió a todos. Ese sorprendió a todos. Sí. Sorprendió a todos. Yo me acuerdo que estaba ahí en el búnker, sí, del Frente de Todos, ahí en el barrio de Chacarite, sí, y estaban todos sorprendidos por el resultado. Nadie se imaginaba. Quizás tenga que ver mucho, querido Rulo, tiene que ver mucho, quizás, con lo que está pasando también en el estudio de opinión pública. Esto, evidentemente la sociedad está yendo por... La agenda de la sociedad es los bancos, las prepagas, los supermercados, la agenda de la sociedad. Cuando le preguntás a la sociedad, ¿hay que regular esto? Sí. El impuesto a los millonarios. Hay que regular esto, la sociedad te acompaña. Hay que ver si, ahí está el gran mérito de los movimientos políticos que quedan en la historia. Peronismo, kirchnerismo, ¿no? Sí, me pongo al frente o no. Agarrás una bandera que tiene la sociedad y te agarrás la bandera y te pones adelante. Sí. Y ahí quedas en la historia. Quedas en la historia. Bueno, acá evidentemente hay una agenda, ¿no? Hay una agenda. Sí. Para nosotros es un... Pero hubo un año 45 acá, ¿no? Por ejemplo. Hubo un año 45, hubo un año 2002. Que quizá no... Estamos hablando de... Claro, que no sé lo que para dirán las encuestas. Ciertas medidas son un penal sin arquero. Sí. Pero bueno, para nosotros, evidentemente la sociedad está yendo en un sentido. Y yo insisto sobre el tema. El resultado del 11 de agosto sorprendió a propios extraños. Cuando digo, sorprendió a Macri, que pensaba que iba a perder por poco, iba a recuperar en el balotaje, la imagen de ellos era esa, y sorprendió a los propios. Porque evidentemente eso era emergió una opinión pública que se manifestó como opinión ciudadana subterránea, que sorprendió a todos, ¿te acordás? Sí. Todo el mundo estaba sorprendido. ¿Cómo puede ser que ganamos por 15 puntos si pensábamos ganar si las encuestas decíamos que íbamos a ganar por 3 o 4 puntos? No, totalmente. Bueno, este es un tema para tener en cuenta, digamos. Una cosa es lo que pasa en la calle y otra cosa es lo que pasa en el palacio, ¿sí? Y si el palacio sintoniza con lo que pasa en la calle, generalmente se generan momentos históricos virtuosos. Pero tenés que poner, como dice la profesora Mariana Moyano, tenés que poner el oído en el asfalto para escuchar qué está pasando. Sí. Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir honestamente, porque me convenciste vos, dicho sea paso, Rulo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con el impuesto a la grande fortuna. No es que esté en desacuerdo, no estoy en desacuerdo. Ah, bueno. Sí. A mí yo, si me dan a elegir en el pan y queso, sí, de las medidas que hay que tomar, no elijo esa en el pan y queso. Viste que en el pan y queso vos elegís. Sí. Tráeme esto. Yo elegiría otras medidas.
yo creo que el corazón del desarrollo y de la salida de la crisis post-coronavirus tiene que ver más con que la sociedad tome el control de las empresas energéticas. Me parece que esa es una medida de fondo estructural. Lo otro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es en guita? ¿Cuánto es? El impuesto a la grande fortuna. 3 lucas. 3.000 millones de dólares. Un punto de PBI. ¿De dólares? ¿O cuánto? ¿De dólares? ¿3.000 millones de dólares? Pero ni de casualidad. ¿Es menos? Pero sí. Yo no me peleo con lo que me tengo que pelear por eso. Yo no me peleo con lo que me tengo que pelear por chirolas. Te busco el número de bienes personales porque el padrón va a ser ese. Te lo hago tipo pollo viñolo, de sur dámelo, de nor dámelo. Exactamente. Bueno. Exactamente. Digamos, con lo que ganaron algunos sectores en medio de la pandemia económica que veníamos viviendo, digamos, anda a buscar la isla y vas a encontrar más fácil.